Hola amigos, bienvenidos a Arritmia 35. ¿Qué tal estáis? Hoy, ya lo veis, estamos con nuestro amigo Iván Martínez. Hola, ¿qué tal amigos? Nuestro ya casi hermano. Y bueno, Iván, hoy me gustaría hablar contigo y compartiendo con toda la audiencia, pues un tema que hace tiempo que tú y yo no tratamos, que son los Anunnaki, un clásico. Sí, Esto es como un Barça-Madrid, pero en el mundo de misterio, ¿verdad? claro. Porque el tema de los Anunnaki es, al fin y al cabo, la base, el fundamento principal con que los dos empezamos Sí, con todas estas cosas, ¿no? Y como siempre, buscando el origen de la humanidad, claro. el germen de la conciencia humana, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué opinas sobre Enki y Enlil, estos dos seres que todo el mundo se cree que, o da por hecho, que eran hermanos? Sin embargo, en unos textos aparece como Enki, padre de Enlil, Sí. y en otros textos, hermanos. A eso, para mí, a todo eso, me satisface mucho la respuesta que nos da Anton Parks, porque él dice que estos seres no se desarrollaban por embarazo pues convencional, sino que hacían una especie de extracción de células y desarrollaban el embrión en una especie de tanques artificiales, que él llama los Sien-Sisar. Una especie de ensambladores de clonación, imagínate. Es decir, cada uno de ellos era una réplica de otro, un clon. Pero con matices. Esos matices venían dados por estas células de uno y de otro. De tal manera que si tú y yo hubiésemos sido ensamblados con las mismas células, si tú eres anterior a mí serías mi padre, pero también serías mi hermano. Claro. Con lo cual, esa es la visión que da Anton Parks sobre por qué unos textos dicen que Enki es padre de Enlil y en otros es hermano. Pero yo lo que veo, mucha gente, dicho esto, es que hay una especie de visión anti-alien de querer siempre como creerse que todos los Anunnaki son malos. Y yo siempre digo, caramba, si todos hubiesen sido malos, probablemente ni siquiera ahora existiríamos como sociedad o como civilización. Probablemente estaríamos un poco con ese escenario utópico que nos presenta Matrix. Estaríamos todos enchufados a máquinas. Sí, es verdad. Porque ese nivel de esclavitud que se describe en los textos hubiese llegado a un nivel muy elevado. Con lo cual, yo sí pienso que ha habido una facción positiva, que sería la de Enki. ¿Qué opinas? Bueno, en primer lugar, David, antes de hacer este vídeo, había planteado una cuestión que creo que es importante para poder hablar de estos temas. Y es hacerlos con mucha pasión. Es decir, a veces tenemos que dejar los tecnicismos y decir lo que uno piensa, aunque a veces sea muy complicado, porque estos temas cada vez son más ridiculizados, cada vez hay más desinformación que intenta machacarnos, pero nosotros, con nuestra buena fe, tenemos que decir lo que investigamos, lo que encontramos, y en el tema este que estás planteando, la división es muy grande. Mucho. Muy, muy, muy grande. Sobre todo porque, claro, se están mezclando tablillas sumerias con acadias y con las tablillas que no están, porque hay un enorme hueco. Faltan miles de tablillas que han sido destruidas, censuradas, y no sabemos por dónde tirar. Esto es un puzzle que estamos encajando poco a poco. Sí. Y claro, en el tema que me estabas comentando de si Enlil, Enki y todos los demás son malos, pues hay como todo en la vida. Hay una parte buena, una parte mala, es como el yin y el yang. Y yo creo que si nos crearon estos seres, si tenemos en el ADN un código oculto de estos seres, por el mero hecho de habernos creado y habernos permitido estar aquí, hay una parte buena indudable. Bueno, yo pienso que lógicamente si ha habido una concesión de derechos y de privilegios, está claro que hay alguien que ha estado de alguna forma tutelando la humanidad. Claro. Para tener ese pequeño porcentaje de libertad, que es bajísimo, pero lo tenemos. Y yo creo que eso lo debemos a Enki. Sí. Pero claro, yo me baso en hechos objetivos y fundamentados en textos, que es algo físico y material y tangible. Pero yo veo que hay mucha gente que pone a Enki como malo, igual que el resto, pero porque mira, porque le parece que es así. Pero ¿dónde está la objetividad en ese nivel? El primero que los puso como malos fue la religión.
Antes lo hablábamos con los Bueno, textos el tema de los ángeles caídos, por ejemplo. Atrahasis, Sí, por ejemplo. Atrahasis, sí. Este tema, haz una introducción, si acaso. Sí, o si no, mira, dejamos esto aquí así al medio y hablamos los dos. Exacto, porque estamos con el micrófono. Pues es Dale que te pego. lo que te decía, mejor la interacción espontánea, porque yo creo que así es mejor. Sí. Pero lo que te estaba comentando, la religión ha sido el primero que ha metido mano en los textos antiguos sumerios. Exacto, eso mucha gente no sabe desligar y me dicen, David, no, es que la cristiandad, la Biblia, es lo primero. Yo les digo, lo siento decepcionarte, pero es que objetivamente no es así. Es decir, está demostrado incluso por los mayores académicos del mundo, esto lo podéis preguntar a cualquiera, la Biblia es una copia de los textos sumerios y acadios y asirio-babilónicos. Pero es una copia tendiendo a intereses. Sí, pero es una copia que va arrastrando al monoteísmo. Ahí está. Al monoteísmo, que es la figura de un dios central único, que es Yahvé, y el resto, pues nada. O sea, ahí se queda la cosa. En cambio, los textos sumerios nos hablan de una gran variedad de dioses que interactuaron y con sus acciones crearon la humanidad, crearon la civilización, la cuna del mundo. Pero es que, claro, la Biblia lo simplifica de una forma casi infantil. Exacto. Adán y Eva en el paraíso, en el Edén, que la serpiente es tramposa y es, vamos a decir, pues engañadora, cuando en realidad los textos originales no hablan de una serpiente incitadora, sino de una serpiente instructora. Exacto. Recordemos que fue la serpiente que nos quitó el velo y nos dijo, a ver, aquí está la fruta del conocimiento, tenéis que morderla porque si no vais a ser esclavos de la voz. Y la voz, que se dice que era Yahvé, no era más que Enlil, los engaños de la Biblia. Exacto. De ahí viene todo el poder y el control humano. Por eso yo he publicado últimamente vídeos con títulos que muchos han dicho, ostras, David Parcerisa parece muy, muy heavy, ¿no? Este título. Sí. Ya sabemos quién controla el mundo. Enlil provocará la siguiente extinción. Vale. Son títulos fuertes, pero amigos, creedme que están fundamentados. Es decir, están sustentados por estos textos que nos hablan de este ser que siempre está detrás de todas las grandes, de los grandes genocidios de la humanidad, de las grandes guerras y de todo el control humano. Hablamos de una entidad capaz de hacer que ejércitos enteros de humanos se maten entre sí. ¿Os imagináis el grado de poder psíquico que eso implica? Claro, y además hablamos de entidades que no se han ido. O al menos yo pienso que su germen está en los líderes mundiales. Creo que hay algo, no sé muy bien qué es, pero en esa sangre que han protegido esas líneas, yo creo que esa es la marca de los Anunnaki. Exacto. Yo para mí es la base de mi tesis, Iván. La conjugación de las teorías de David Icke y Anton Parks, para mí son la base, el fundamento de todo lo que yo estoy desarrollando. Es decir, por un lado tenemos esos linajes de sangre, que sin duda están ahí desde, bueno, que se remontan desde Babilonia y Egipto y que son claramente reptilianos, y que ese ADN reptil pertenece al lado de Enlil, implicando muy directamente los hebreos, especialmente como raza baliza, porque eso es una baliza que está ahí, que no sabemos cuál es la hebra que están utilizando, pero que es como si fuese un radioreceptor de las órdenes que reciben de otras entidades que se encuentran en otros planos. Claro. Y creo que Enlil sigue siendo una entidad probablemente desencarnada, muerta hace muchos años, pero sigue viva a nivel conciencial. Hombre, si existen psicofonías de personas, ¿cómo no van a existir también psicofonías de entes extraterrestres? Sí, yo tengo unas cuantas que mi público ha podido escucharlas y ahora quiero hacer una aclaración. Sí. Mucha gente dice, David, te están engañando, no sé qué, que siempre están con lo mismo. Amigos, no se trata de engañar a nadie porque yo no creo en nada que no sea objetivo. Es decir, yo os estoy mostrando a través de mi trabajo de psicofonías lo que obtengo. A partir de aquí, que cada uno saque sus conclusiones. Claro. Pero yo no me muevo por fe. Se engaña a alguien cuando se cree algo. Claro. Yo estoy abierto a todo, pero no me caso con nada. Es decir, a través de las psicofonías, que es una de las cosas más tangibles que existen, a nivel de parapsicología se considera que una voz registrada en la nada es una de las cosas más físicas y palpables que hay. Es que es ciencia, es ciencia. Si tú tienes un aparato que empieza a emitir pulsos de luz cuando se cruza con un campo electromagnético que se mueve,
en un lugar que sabes que no hay nada de eso, eso es ciencia, que tiene que ser investigada y tu teoría es tan loable como cualquier otra. O sea, tú puedes plantear que existe ahí una entidad porque están las pruebas físicas. Al final es ciencia lo que estás planteando. Pero la gente, bueno... yo creo que vivimos en una sociedad profundamente religiosa. Es decir, la gente prefiere adorar ídolos de piedra y de madera y creer en eso, y cuando tú propones unos resultados que has obtenido asépticos, asépticos total, si no les gusta eso, pues ya te lo quieren desmontar. Y a ver, esto yo digo siempre que todo queda a criterio de cada uno del público, que cada uno piense lo que quiera, pero hay que estas cosas considerarlas siempre con la mente fría. Yo creo que a la gente no le gusta que alguien tenga sus propias ideas. No sé por qué, pero hay mucho hate, mucho odio, sobre todo en esta época de las redes sociales, que no les gusta que alguien piense por sí mismo. Y tú te planteas ideas igual que otra persona se puede plantear. La cuestión es que la gente se quede en el sofá y solo mirando las cosas no se plantee. A ver, yo no sé si Enki se puso en contacto con nosotros. No lo puedo asegurar al 100%, pero oye, yo tampoco nos puedo negar lo que he visto, lo que he grabado y lo que he obtenido. Para mí una de las cosas más fuertes que me ha pasado en mi vida, en una de las sesiones que nos aparecía la voz de este ser, que se identifica como Enki, es que le pedimos una prueba física, una prueba pues contundente. Y al cabo de 2 noches, mi esposa, mi mujer, aquí en este balcón, pues en plena noche, estábamos 4 personas, ella estaba volteada hacia el exterior y pudo ver una esfera reluciente, más o menos de este tamaño, pero una cosa anaranjada, muy resplandeciente, que salió de la nada y empezó a hacer giros como una centella sobre sí mismo. Sí, me acuerdo que me lo dijiste. Y volvió a desaparecer. Esto acabó de 2 días de haber pedido una prueba, amigos. Aparte de eso, han pasado muchas otras cosas a nivel sensorial. Básicamente a personas de mi entorno. Yo no me considero una persona extremadamente sensitiva en ese campo. A mí no me ha pasado nada de llegar a ver cosas, pero sí personas a mi alrededor. Y si encima todo esto está grabado, pues dices, caramba, algo hay. Y desde luego que todo eso empezó en un momento que yo estaba, tú lo recuerdas, con una situación, dolores de espalda, todo eso. Sí. Y empezó todo esto de la psicofonía y empecé a encontrarme bien. O sea que yo, basándome en hechos, no puedo hablar de que esto sea negativo. Yo no puedo decir que sea negativo. Ha sido beneficioso para mí en muchísimos aspectos. Y la única cosa que intento con mi público es compartirlo. Compartir lo que yo tengo, pero claro, respuestas definitivas no tengo. Mira, ¿sabes lo que me doy cuenta con tu experiencia? Que los sumerios hablaban de tu experiencia. Cuando planteaban la idea de las tablas Me de los destinos, ellos decían que las tablas Me eran unos dispositivos que generaban guerras entre los propios Anunnaki, porque cuando leían estas tablas, generaban con la voz y con la palabra algo. Y ese algo es lo que te está pasando a ti. Las psicofonías es una imprenta mental que te afecta. Habrás dado con las tablas Me, aunque no fueran físicas, y si es una metáfora. ¿Y si las tablas Me es una puerta que se abre de alguna forma? No te he contado una cosa, yo lo voy a contar ahora, pero bueno, creo que no lo había contado nunca. En una ocasión tuve un sueño muy lúcido, de esos sueños que sabes que son muy reales, ¿no? Sí. Y yo pude ver una especie de cuarzo de cristal, de un color verde azulado, muy potente, y aquella luz me hizo así como un primer plano y se fusionó en mí. Y lo curioso es que a través de esa luminosidad yo entendí que las tablas Me, o estos cuarzos, eran capaces de modificar la realidad. Es que es lo que ponen los textos. O sea, era una luz que me transmitió eso en el sueño, que era capaz de modificar y alterar el curso de las cosas. Es que me quedé así, de verdad. Es la única cosa que puedo contar a nivel más o menos sensorial que experimenté. Y estábamos en esa época de las psicofonías en plan fuerte, que estábamos obteniendo voces fuertes. Pues las tablas Me decían, si no está escrito, no puede ser creado. O sea, cuando lo escribían, cuando le daban nombre a algo, se creaba, que es como la metáfora de cómo nosotros generamos las ideas y con las ideas modificamos la realidad. Y que te vengan los sueños
Es como si la tabla me fuera el propio sueño. Es que recuerda que hay un texto que es Inanna, el descenso de Inanna a los infiernos. Cuando baja, Ereshkigal la sentencia y dice, con un grito de muerte y una mirada desgarradora o algo así, dice, la convirtió en un cadáver colgado de un clavo. Porque ella era ama y señora de las llaves de las tablas Me. Y tenía ese poder, tú mismo lo has dicho hace un momento, el poder del verbo, era capaz de poder obrar milagros. Igual que crear puede destruir, como en ese texto. Exacto. Es decir, puede ser que Ereshkigal en el infierno tuviera el control de una de estas tablas, que recuerdo que se incrustaban en un brazo, en el izquierdo. Sí, pero también vemos diferentes representaciones que pueden incrustarse en diferentes... en los hombros, y yo diría que hay de diferentes tamaños incluso. O como si la tabla fuera un contenedor y ese contenedor fueran unas gemas o unas piedras. No sé, me recuerda tanto a Marvel con el guantelete. Y a Superman sobre todo. Toda la creación de Jerry Siegel, que sin duda pues creó ese personaje que yo soy muy fan de él, y aparecen siempre esos cuarzos que tienen memoria y que son inteligentes. Y eso parece que eran las tablas Me. Eran potenciadores cuánticos de la energía del portador. Me parece que de alguna forma podían proyectar la propia luz interna de la persona. Podían llegar a transformar las cosas. Sea lo que sea, se hacían guerras en los textos. Hay un capítulo de Pazuzu. Exacto, que roba una tabla y bueno, genera el caos y se unen todos para poder destruir a Pazuzu, al demonio, y quitarle esa... Sí, al final es tabla. Ninurta quien lo captura y lo degollan como un pollo. Madre mía. Aparece incluso el grabado en donde le rebanan el cuello. Imagínate el poder que tendría uno de estos seres con todas esas tablas. Es verdad. Que llegaran a matarse por eso es increíble. Es que estamos hablando, amigos, de tecnologías, identidades que desconocemos tanto. Claro. Y que, claro, al intentar nosotros vislumbrar más allá, atisbar más allá del horizonte que nos han permitido el sistema, eso nos convierte en el blanco de muchos ataques. Claro. Eso nos convierte en, de alguna forma, pues en el blanco de la ciencia, por un lado, los más ortodoxos, atacando porque hablamos de cosas tan raras. Por otro lado, los muchos investigadores de misterio que nos tienen rabia porque hay mucho público que nos sigue. Como si de alguna forma tuviesen envidia, pues caramba, no les gusta. Hay una parte de la prensa en el misterio que lucha muchísimo contra los youtubers en el misterio, que al final somos los mismos, porque los que hacen prensa de misterio se meten en YouTube y los que estamos en YouTube haciendo misterio también hacemos nuestras cosas en prensa. Es lo que tú estás diciendo, que hay una envidia muy grande por mover mucha gente. Claro, no veo empatía por ningún lado, es decir, ni tampoco intenciones de llegar a un consenso todos juntos, claro, investigando. Si nosotros lo único que queremos es que todo el mundo se una, aporte sus conclusiones, sus trabajos, sus investigaciones, pero no, siempre encontramos gente que ataca pero no da argumentos. Claro, en vez de perder el tiempo con eso, que nos ayuden a crear este puzzle, este gran misterio que es en este caso Sumeria y los Anunnaki, porque al final todos los que estamos aquí, nosotros haciendo este vídeo, los que estáis viéndolo, estamos poniendo más piezas al puzzle. O sea, aquí no sabemos la verdad. Lo que intentamos es vislumbrar una posible verdad o acercarnos un poco. Obviamente vamos a errar a veces, muchas veces, pero al menos estamos dándole al coco buscando pues una posible solución, no nos quedamos quietos, y eso es lo que cuenta. La verdad es que es una cosa que es noche y día. Tenemos la investigación, hoy te lo decía, en la sangre. Claro. O sea, es algo que está más allá de lo humano. Nosotros queremos trascender esta realidad. No sé, muchos pueden decir, pues parece que lo convencional os aburre. Hombre, pues sí, la verdad. Pues sí. La verdad es que, a ver, porque las cosas están mal. Sí. La civilización que hemos creado, pues para mí es una aberración absoluta. Claro. Entonces, yo creo que la mente pensante, autónoma, desligada de ese rebaño de ovejas que es esta sociedad, pues tiene la obligación moral y ética de buscar alternativas
para encontrar respuestas que nos puedan hacer mejores. Claro, Que claro. nos puedan hacer mejores. Y claro, si intentas tú salirte de ahí, ya la gente está programada de antemano con un programa insertado para ya atacarte. Sí, que sí, eres sí. un loco, que eres un fantasioso, que no sé qué. Pero ¿quién es aquí el fantasioso? ¿Quién es aquí el utópico? La persona que está solo con el fútbol, con las aficiones de los fines de semana con los amigos, discoteca, drogas. ¿Esta es la sociedad que queremos? Pues yo- Este es el mundo del escapismo, de huir de la realidad en vez de enfrentarla con valentía, con fuerza y Claro, quiero decir lo que trascender pensamos. todo eso porque quiero saber quién soy. Claro que sí. Quiero saber quién soy y qué hago aquí. Y como ahora he visto una persona que muy allegada a mí, una mujer de 90 y pico de años que ha perdido a 3 hijos. ¿Vale? O sea, ha tenido que enterrar a sus 3 hijos. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué a una persona le toca vivir este tormento? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué suceden las cosas que suceden? Pues no, vale más irse al fútbol, beberse 4 cervezas o meterse claro. un tripi y venga drogas. No, No, es sí, verdad. sí, la la gente cosa- lo arregla todo así, pero eso es huir. Para mí esa no es la sociedad idílica. No. Para claro. mí lo importante es enfrentar los problemas de la realidad, los problemas del ser y del destino. Sí, la cosa es que cada uno que haga lo que quiera, pero nosotros intentamos responder preguntas que ya la gente no se plantea. Y eso da mucha lástima porque si estamos aquí es por algo y queremos descubrirlo. Lo que está claro es que si algo está oculto es por algo. Y yo quiero saber por qué. Eso es lo que me mueve a mí. Exacto. Y un poco volviendo a lo dicho al principio, ¿por qué siempre retomamos el tema Anunnaki? Pues porque pensamos que tiene mucho que ver Lo con importante. con el curso de la historia humana, con el curso de los acontecimientos de por qué estamos aquí. Claro. ¿Quiénes eran estos Anunnaki? ¿Por qué nos modificaron genéticamente, nos cruzaron con los homínidos? ¿Con qué intenciones? ¿Hubo un protohumano anterior al nuestro? ¿Hasta qué punto tenemos nosotros una herencia genética de este supuesto Namlu? El Namlu que sería el prototipo humano perfecto. Que era Ahí- un ser semitranslúcido. Sí, antes de nosotros estaba Adapa, como dicen los textos, que era un humano muy diferente. Un anfibio, O sea, era probablemente. inmortal. Y a partir de ahí cortaron el ADN para generar nosotros. Hombre, los hombres postdiluvianos son, pues ya no son tan longevos como Es antes. que claro, hay un... Mira el papiro de Turín de los reyes de Egipto, que vivían centenares de años y cada vez fue acortado. Claro, hermano. Y ese papiro, la ciencia dice, a partir de aquí es historia, pero para atrás no. ¿Por qué? Pero ojo, es que en Atrahasis se da esa clave al final del texto. Y dice, Enlil perdonó a Noé, Atrahasis, que Noé lo convierte en la Biblia. Y una pistun Dice- también. Sí, Utnapishtim. Dice, vale, muy bien, vamos a perdonar a Atrahasis, pero a cambio de ciertas limitaciones que a partir de ahora se van a dar con el humano. Vamos a hacer que viva menos y da la orden a una serie de entidades tipo Pazuzu, que sería tipo gárgola, para que quiten del regazo de sus madres a sus bebés, Claro. para reducir la natalidad. O sea, si ya te habla de eso en esas épocas ibóricas, Imagínate. imagínate que no habrá ahora a través de los testaferros humanos colocados en puestos de poder. Pues lo Si es que mismo, te lo pero está- te lo está- camuflado. claro, te lo está camuflado. diciendo, vamos a reducir la vida de los seres humanos. No queremos que sean tan listos. Por eso hace el reset. Por eso Enlil crea el diluvio universal. Vale, muy bien, vamos a permitir que sigáis, pero con ciertas limitaciones. Y a Enki le obligan a modificar muchas cosas. Pero Enki, a espaldas del Consejo Anunnaki, introduce ADN que probablemente estará programado para activarse bajo algún posible acontecimiento cósmico. Eso creo yo. Y eso lo creía el descubridor del ADN, Francis mira. Crick. Pues mira. Él dijo, tenemos el ADN, no sabemos cómo ha salido. Y lo de la sopa primordial dice que eso es imposible. Es una estafa, lo de la que es sopa primordial imposible. es imposible. Y que lo diga el descubridor, esto yo lo he repetido 1000 veces, que lo diga el descubridor, eso tiene una importancia tremenda. Y no se la da. No se la da. No se le da. Es más, ahora ha aparecido una llamada la enfermedad de los premios Nobel, en la Sí. que se llega a decir que los premios Nobel sufren como una especie de demencia y acaban diciendo locuras
sobre alienígenas, sobre conspiraciones. Es Vaya, decir, esa no la ahora sabía. ya se considera que todo el mundo de las conspiraciones y de los extraterrestres es una demencia. ¿A dónde hemos llegado, Iván? Y espérate, que van a darnos más caña, mucha más caña. Sí. Pero eso va a depender de todos vosotros, que seáis capaces de tomar vuestras decisiones al margen de este sistema castrador y manipulador que vivimos. Claro. Y no solo Y quedarse, pensar por vosotros mismos. no solo quedarse con lo que oís ni lo que veis, sino investigar vosotros. Porque nosotros también somos humanos, nos podemos equivocar. No creáis al 100% todo. Tenéis que buscar vuestra propia realidad. Y eso es lo más importante, hacernos pensar. Yo siempre, cuando muchas veces me han preguntado cuál crees que es tu misión en la vida, yo lo he dicho siempre, despertar conciencias. Yo estoy aquí por eso. Y si tengo que salir perjudicado, salpicado por decir algo polémico, pues lo voy a hacer porque voy a dormir más tranquilo que mintiendo a la gente. Claro. Y Claro. lo mismo pasó con lo de Sitchin, que yo cuando vi que Sitchin nos había engañado, yo salí y lo dije. Claro. Porque eso, yo no puedo vivir con eso encima. No puedo. Eso fue, claro, un duro golpe, porque tú crees en algo, que además creas un libro fundamentado en una visión de Sitchin y luego descubres que no, que estaba equivocado este señor. Pero eso no tira por la borda tu investigación, porque es una etapa y es información. Ahora ya sabes cuál es la parte negativa de Sitchin y gracias a investigarlo. De todas maneras, sí que es cierto que desde el principio defendí que eran reptilianos. Sí. Porque había visto ya las figuras Sí. de Jarmo. Pero igual, mira, las tienes ahí, son enormes, son la representación más extraña de un dios antiguo. Y ojo, que no son sumerias, Son de la cultura Lobeit, sí. son protosumerias, o antes incluso del germen de la Sumeria, que tiene mucho que ver con Gobekli Tepe, con todo lo que hay allí. Y espérate si no nos han mentido. Y las construcciones de Malta, que son miles de años más antiguas que las pirámides, se dataron con el carbono 14 porque habían unos restos al lado de las construcciones de Malta. Y a mí me da a entender que eso es mucho más antiguo y que hubo una expedición de la cultura sumeria que se perdió por el mar y creó una civilización, un zigurat en Cerdeña, que la Italia. tenemos allí, Italia. y en Malta. Y los Car Roots conectan con todo eso. Eso sería una historia perdida. De eso ya hablaríamos en otro programa. Yo creo que hemos hecho hoy un recorrido muy interesante. Estamos muy conectados con el tema Anunnaki. Y bueno, la verdad es que yo estoy seguro de que aquí no ha acabado la cosa. No, que va. Uf. Yo creo que vamos a descubrir más cosas. Se ha producido un pequeño milagro, como muchas veces decimos con Pedro Amorós, que es que se ha podido bifurcar la línea entre la parapsicología y el tema Anunnaki, y se han juntado a través de mi caso, ¿no? Y eso es algo que nos aporta muchas posibilidades, Claro. muchísimas posibilidades. Al final todo está conectado, todos los temas tienen algo que ver. Exacto. Bueno, yo creo que hemos hecho hoy un repaso muy interesante aprovechando esta fantástica visita de nuestro amigo Iván. Hacía mucho tiempo ahora que no Sí. venía a vernos a casa. Y nada, espero grabar más vídeos estos días contigo. Vamos a grabar. Muchos los vamos a pasar a David Parcerisa Live y luego también grabaremos alguno en tu canal, en Gran Misterio. Muy bien. Pues nada, un placer, David, y nada, vamos a seguir investigando. Claro que sí, amigos. Un abrazo para todos. Adiós.